Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a LANS, Latinos en Australia y Nueva Zelanda. Yo soy Jorge. Nuevamente muchas gracias por ver y escuchar el programa. Si lo están escuchando en alguna plataforma tipo Spotify o si lo están viendo en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que si les gusta el contenido de este programa, de este podcast, le agradecemos infinitamente que cuando lo vean en las plataformas, hagan clic en el botón de suscribir y nos dejen un like, ya que eso nos ayuda a seguir creando contenido como este. Como saben, estamos siempre tratando de eh, tocar temas relacionados con nuestra identidad común como latinos, acá en esta parte del mundo. Y uno de los aspectos que nos une como latinos es definitivamente la comida, ¿no? Eh, y con relación a ello es que tenemos a nuestra siguiente invitada, ¿no? Que definitivamente ella ha ayudado a poner a Latinoamérica en el mapa gastronómico en esta parte del mundo. Estamos con Keima Vázquez Montero. Ella es venezolana y es una apasionada de la cocina. Y no solo eso, sino que es finalista del reconocido programa MasterChef Australia, eh, quien gentilmente ha aceptado participar en esta conversación, ¿no? Con quien vamos a hablar un poco de su experiencia acá en Australia, ¿no? Cómo fue la participación en el programa, ¿no? Y de los proyectos, ¿no? Y las cosas que se han abierto a raíz de todo esto, ¿no? Eh, a ver, está entrando tu Magnífico. perrito, este. Está bien. ¿Cómo se Me llama? sube la risa. ¿Cómo se llama? Abrió la puerta, se llama Roger Quiere entrar y en el vino a podcast. visitarnos. Perfecto. Un Greyhound, es Hola, un Keima, ¿qué galgo. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Gracias por aceptar esta cómo estás, invitación. Jorge? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. No te preocupes, Jorge, es mi placer. Keima, yo quiero partir haciéndote una pregunta que se le hago a la mayoría de los entrevistados, eh, porque sirve un poco para poner en contexto eh, un poco tu historia y así poder conectar con los otros latinos que nos puedan escuchar, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentarnos cómo así llegaste a Australia, cómo esta venezolana, ¿de qué parte de Venezuela eres? Cuéntame. Mire, yo soy del interior, yo soy de Puerto Ordaz, que es Ok, una claro, ciudad cercana, bueno, digamos lo más cercana al Amazonas dentro de lo que es Venezuela, para ubicarlos un poco, pues. O ya, sea, está la capital que es la costa y Puerto Ordaz está hacia el área selvática. de O sea, acuerdo, de digamos, acuerdo. es una ciudad minera, digamos, con muchos recursos naturales, pero está como unas 8 horas manejando ahí de lo que es el Amazonas. Claro que sí. ¿Y cómo entonces esta venezolana de Puerto Ordaz llega hasta Australia? ¿Y hace cuánto tiempo estás acá? Bueno, obviamente, no sé si otros latinoamericanos estarán al tanto de la situación en Venezuela y porque muchos venezolanos salen de Venezuela en su debido momento. Nosotros como familia, pues yo con una familia joven, tenía una niña pequeña de 1 año, con mi esposo, los dos ingenieros, los dos profesionales, pues teníamos ya años, pues un poco digamos, no sufriendo, pero un poco incómodos con lo que sucedía en el país a nivel de situación sociopolítica, económica, ¿no? Y pues buscamos varias alternativas. De hecho, no solamente decidimos, no solamente estábamos viendo Australia, sino otros lugares como Canadá. Evaluamos un montón de lugares. Como ingeniero siempre uno pensando en analítico. Claro. Y decidimos finalmente que el proceso migratorio de Australia era el más, digamos, cómodo para nosotros y decidimos aplicar, pues, y venirnos para acá. Y fuimos los primeros pioneros en nuestra familia y un grupo de amigos de salir hace 12 años ya. 12 años. Prácticamente la gente pensó, bueno, tú estás loca, te vas a ir y ¿por qué tan lejos? Y Claro. obviamente todas las trabas sociales y todos
tú sabes, los, digamos, estigmas que hay con respecto a una persona latina saliendo de lo que es el grupo o el núcleo familiar, sabiendo que nosotros como latinos somos tan unidos como comunidad en términos de familia, ¿no? Y venimos todos yo por lo menos vengo de una familia grande, entonces se vio un poco, no tan agradable, pues, que saliéramos del país, pero buscando mejores oportunidades, buscando pues un lugar donde nos sintiéramos más seguros, porque pues, básicamente lo que nos incomodaba era la inseguridad en el país. Y bueno, llegamos aquí buscando digamos, ese sueño de estar en un lugar más tranquilo y un lugar donde criar a nuestra familia con mejores condiciones, ¿no? ¿Y a qué ciudad llegaste? ¿Llegaste a Melbourne siempre? Llegué a Melbourne y me radiqué en Epping, el primer suburbio, y de ahí he paseado por todo Melbourne. He estado en varios suburbios y ahorita vivo en Sunbury. Claro, claro, claro. Y bueno, digamos, siempre hemos dicho al principio del programa que que has participado en este programa de MasterChef, ¿no? Un programa muy, muy famoso de comida acá en Australia, ¿no? ¿Y tú siempre cocinaste? ¿Siempre tuviste esa pasión? O sea, la historia siempre, usualmente es que pues eso viene de familia, ¿no? Y uno ve o a la abuelita, o a la madre, o a las tías, a veces toda la familia metida en la cocina ahí preparando, ¿no? Mientras que se va armando la fiesta, ¿no? Y ahí, ¿ese fue tu caso? Sí, básicamente mi abuela era, digamos, como los latinos, pues la matriarca de la familia, Claro, y todos crecimos viéndola a ella cocinar y pues celebrando. Todas las celebraciones era alrededor de la comida, pues cada bautizo, cumpleaños, fiesta, todo se volvió una fiesta y pues yo crecí con mi mamá, mis tías, todas les gustaba cocinar, incluso mis tíos les ya. gustaba cocinar por parte de mamá. Toda mi familia por parte de mamá eran foodies, por decir algo. Y desde pequeña yo recuerdo, no sé, tener 10 años y estar en la biblioteca leyendo libros de cocina y leyendo libros de panadería y de tortas. Desde muy pequeña estuve metida en la cocina y mi familia pues siempre me dio esa carta abierta para poder ir a incursionar en la cocina. Y Claro, recuerdo desde pequeña cuando mamá salía, a veces llamaba, mira, móntame un arroz, porque voy en camino para hacer el almuerzo. claro, Y claro. tenía 12 años, entonces prácticamente no fue forzado porque me gustaba, pero me dieron esa libertad para yo poder incursionar y cada vez me fue gustando más y más y más. Claro, claro que sí. Entonces, y obviamente cuando tu familia todo radica, o sea, es como que ya el viernes estábamos pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer para el sábado? ¿Y qué vamos a celebrar el domingo? ¿Vamos a a jugar dominó y viene una parrilla? O sea, siempre es como que todo giraba en torno a la comida, y si no era eso, era un restaurante. Si no Claro. era, bueno, vamos a ir a celebrar el bautizo o la graduación, y, o sea, era todo radicado alrededor de la comida, y yo crecí en una familia donde el amor por la comida no solamente latinoamericana, a mi familia le encantaba incursionar en comida internacional. Y Claro. obviamente llego a Melbourne y también pues es como la meca de la comida cuando consigues tantas culturas en un solo sitio y tantos restaurantes de diferentes Claro. gastronomías que no vemos en Latinoamérica necesariamente, que todavía cuando yo viví en Latinoamérica era nuevo ciertas culturas, por ejemplo, como la Southeast Asian, todo lo que es el Asia de este lugar. Claro. No se ve en Latinoamérica, no se ve en Perú, pero en Venezuela es chino. Y ya, comida Sí, china no, estoy totalmente de y acuerdo. japonés, a lo Sí, mucho. chino, japonés, efectivamente. Por ahí Thai, un poquito Thai, pero muy poco. Y eso, estoy hablando en la capital, en Lima, ¿no? Sí. Pero ni hablar de la comida malasia, la comida de Vietnam, no, eso no Y había. la India, jamás. Y indio, muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces llegaste a Melbourne y encontraste todas estas otras opciones, qué sé yo, y alguien que le gusta mucho la cocina dice, wow, o sea, hay todo esto para hacer y fusionar, qué sé yo. Pero digamos que, o sea, tú viniste no viniste a Australia diciendo voy a ejercer mi pasión
culinaria, voy a ser cocinera, voy a ser chef. Nada, tú viniste como ingeniera, dijiste en el mejor de los casos, consigo un trabajo como ingeniera y bueno, pues así desarrollo mi vida, mi carrera profesional y todo eso, ¿no? Pero leí en algún lado que en realidad estabas abocada a, más que todo, no sé si 100%, pero más que todo a ser ama de casa, a criar a tus hijos. ¿Eso es correcto? Sí, sí, exacto. Obviamente venimos los dos como ingenieros. Bueno, como los que estén al tanto de lo que son las visas, pues el aplicante principal fue mi esposo. Y él consigue trabajo primero como ingeniero y obviamente con una niña pequeña, los costos, todo lo que cuesta mudarse, pues tomamos la decisión de que yo iba a cuidarla, porque obviamente el childcare nos salía muy costoso, pues nos estábamos asentando y yo por lo menos crecí con mis padres también fueron ingenieros y a cierto punto mi mamá también tomó la decisión de quedarse en casa y de alguna manera yo valoro mucho esa presencia que tuve maternal durante por lo menos hasta los 13, 14 años que Sin fue ya la duda. adolescencia, ella sintió que no necesitaba estar tanto allí. Estuvo con nosotros todo el tiempo y eso lo agradezco inmensamente y siento que me marcó muchísimo como persona porque recuerdo cuando estábamos en el colegio y había que ir a hacer trabajos, mi mamá era la que cargaba conmigo y todos mis amigos. Y esa figura maternal a mí me pareció tan especial que yo dije, bueno, o sea, yo siento que estábamos estables, teníamos un salario y podíamos vivir con eso y dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos a darle esos años de pues importantes y estar con ellos y tan importantes, sobre todo cuando no tienes familia alrededor, o sea, me daba como dolor, como miedo ir bueno, vamos a lanzarte un childcare y ir a trabajar, o sea, Claro que pensé que era sí. más importante mantener ese hogar y mantener digamos, no sé, ayudarlos desde ese punto de vista como Sin, familia, ¿no? sin duda, y no es como en nuestros países en Latinoamérica que si por ahí la madre tiene que trabajar, pues se lo deja a su mamá. Entonces todo queda Abuela y la en la abuela no abuela, en está. la familia. Entonces acá no hay eso, ¿no, Chalke? No, Entonces, acá uno aprende a confiar en los amigos. En aquel entonces, pues, como es Melbourne, Melbourne es demasiado grande, los amigos están tan lejos también, o sea, costaba mucho, ¿no? Decir, mira, todo el mundo trabaja, entonces al final, pues yo decidí estar en casa pues darle ese tiempo a mi familia. que la verdad que te felicito por eso, porque de hecho yo, o sea, todos los latinos que nos pueden estar escuchando sabemos que no es una decisión fácil, porque No es fácil. financieramente pues es complicado, Implica ¿no? vivir con un solo Entonces, salario. pero la verdad que te felicito por haber puesto en la balanza qué cosa es más importante para ti y haber tomado el reto por eso. Así que, la verdad, felicitaciones. Gracias. Y bueno, ¿cuántos años tiene tu hijita ahora? Mi hija tiene 12 años, o 12 sea, años. va a cumplir 13 años en un mes. De acuerdo, de Que acuerdo. en un mes, hace un mes, o sea, en abril llegamos aquí, más o menos, cumpleaños, años por Ya, allí. ok, ok, ok. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque lo estoy linkeando con lo que dijiste antes, que era más o menos la presencia que tenías que tener y lo que ha pasado ahorita con tu vida, con esta nueva exposición que tiene, o sea, que has tenido y que tienes ahora y que seguro ha abierto otras puertas, opciones, proyectos de las que ya vamos a hablar ahorita. Eh, pero esa exposición vino con tu participación en el programa. MasterChef Australia 2022, ¿no? El del año pasado, que se llamaba Ujú, Fans versus Favorites, ¿no? ujú. Que era una Sí, mezcla de otros personas que participaron en temporadas anteriores, ¿verdad? Y gente que era fan del programa, como eras tú, ¿no? Eh, Qué nervios, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo esta venezolana de Puerto Ordaz, o sea, que está aquí en Australia cuidando a su hijo, ama de casa, que seguro le cocina muy rico ahí, sus arepas, todo riquísimo, pero ¿cómo así te llegaste? Tú eras fan del programa, ¿verdad? Lo veías. sí. Pero ¿cómo así llegaste? O sea, ¿cómo así No, llegar mira, al programa? cuando llego a Melbourne, no, ni idea de qué era MasterChef. No se veía en Venezuela, no tenía idea de que existía, nada, ya tenían 2 temporadas, creo, 2, 3 temporadas.
Y me entero de que existe el programa, creo que algunos amigos, oh, mira, Cayman, has visto MasterChef, y me pongo a ver el programa y quedé pues fascinada. Yo dije, obviamente me gusta la cocina, aprendes de lo que ves en la televisión, y de allí pues quedé súper, súper fan, como dices tú, del programa, y lo vi por mucho tiempo. Ya obviamente son 14 temporadas, dejé de verlo por un tiempo, a veces cuando estoy ocupada no lo veo, y volví a verlo hace 5 años, empecé otra vez a verlo completo, o sea, casi que totalmente obsesionada, y mis hijos se vuelven fans del programa también, entonces era una noche familiar, digamos, Ya, qué ir a ver chévere. MasterChef. Nosotros casi no vemos televisión, es el único programa que no nos perdemos. Y obviamente mis hijos al mismo tiempo empezaron a ver, pues cuando yo estoy en el programa nadie me puede hablar, yo tengo que estar viéndolo y estoy anotando cosas, y obviamente después de eso siempre me da esa, digamos, curiosidad de probar ciertas cosas y técnicas, y obviamente el programa como tal influencia mucho la forma como empecé a cocinar de un tiempo para acá, ¿no? Okay. Y mis hijos notan eso también, ¿no? Que mejoro en la cocina, que empecé a cocinar cosas más un poco fancy y todo eso, y empezaron a decir, bueno, mami, porque, sabes, al final del programa, ya cuando está terminando, empiezan a decir que las aplicaciones están abiertas, que puedes aplicar, y ellos, claro, uno nunca piensa que los mortales como nosotros tienen oportunidad. Y Claro. ellos empezaron a decir, pues mami, anda, tienes que aplicar, tienes que aplicar, tienes que aplicar. Y tanto, obviamente ya mis hijos tienen 10 y 12. Y yo antes no había considerado la posibilidad de hacerlo porque estaban pequeños, el mismo tema de que no tengo a nadie con quien dejarlos. Pues cómo manejas tú el trabajo, los niños, todo, ¿no? Claro. Pero ya ellos mismos, pues, muy maduramente me dijeron, mamá, nosotros podemos, papi, podemos, nos sentamos todos juntos, conversamos. Cuando yo me sentí tranquila de que iba a poder dejarlos en buenas manos, tengo un grupo de amigos que también decidieron entrar en ayudarme, pues. Y pues me animé, hice un video súper casero, apliqué como 3 páginas de aplicación, y todos los días mi esposo estaba, ya mandaste la aplicación, ya mandaste la aplicación. Y finalmente pues aplico sin pensar, pues porque yo digo, bueno, no sé, cuando ves el show, eres fan desde la temporada 2 hasta la 13, te das cuenta que las habilidades cambian muchísimo durante las sesiones, ¿no? Durante las Okay. temporadas. Y cada vez se ponía más difícil, y yo decía, Dios mío, yo creo que ya perdí mi oportunidad porque yo soy una cocinera casera, casera, Claro, claro. casera. Entonces, claro, yo aplico, pero sin realmente ninguna esperanza de poder entrar, porque yo veo que las habilidades de todas estas personas empezaron a volverse, ya eran casi chefs, o sea, yo digo, ya tenían cosas moleculares, ya traían Claro. habilidades que tú dices, bueno, qué cocinero, ama de casa, que hace Claro, va a realmente ser eso en su con casa. espuma y que te... Sí, Sí, exacto. Y obviamente, pero yo ya me sentía curiosa de todo eso, había leído todo eso, y dije, bueno, quizás entre la aplicación y la grabación puedo quizás practicar un poco, y ellos te preguntan algunas cosas sobre cuáles son tus habilidades básicas, pues. Y no, para mi sorpresa, pues me llaman a la primera entrevista, y después wow. me llaman a la audición. Súper, súper emocionante esa audición. Obviamente, después del COVID, las audiciones cambiaron muchísimo también. Y fue una de las audiciones, creo, más difíciles que han habido hasta el momento. O sea, normalmente si ves Una las pregunta. audiciones. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste a esa primera audición? No, yo dije, ya logré entrar a la audición, ya esa es mi experiencia. O sea, Ok, para mí fue como que lito. Llegué aquí, estoy en la cocina de MasterChef, estoy claro, ya, o sea, no estábamos en la cocina de MasterChef, pero en donde se graban, pues, todo eso, y tuvimos la experiencia de cocinar bajo esas premisas de MasterChef. ujú, Y yo dije, bueno, ya cumplí mi sueño, ya lo logré, ya llegué y hice audiciones. O claro, sea, realmente no estaba pensando que iba a pasar al programa. O sea, para mí el llegar allí fue un hito y fue, bueno, fantástico. Y fueron 3 días de audición, y para mí fue, bueno, lo logré. claro. Si no quedo, puedo morir feliz porque ya hice un mystery box, o sea, hice los challenges que ellos pedían, y dije, Ya, bueno, por lo menos tuve la experiencia. claro. Y conocí a los jueces y ya. Ya. Pero sí, después de allí, pues nos dejaron como una semana
pues con los nervios de punta. Claro. Y pues me dicen que quedo entre los 12, o sea, que es lo más, digamos, grande de esta experiencia, que no fueron 24, fueron 12. O sea, entre los 12 mejores amateurs del país. Y Ya, ahí fue donde, wow, esto es un impresionante, sueño. imposible. Ahí se volvió todo real. Y obviamente ya para mí fue, wow, tengo que prepararme, tengo que ver qué hago La con esto. presión, los nervios, ¿no? Presión, totalmente. Y allí Wow. ya empecé, oh no, los niños se van a quedar solos, obviamente tienes que firmar un contrato de que no puedes verlos por un tiempo, pues tienes que mudarte de tu casa, conllevaba un montón de sacrificio, ¿no? Ya, ok. Pero obviamente mi familia estaba dispuesta a apoyarme y claro, si no es porque cada vez que yo sentía nervios, ellos no me empujaban, yo no seguía. Claro que Entonces sí, sí, claro que creo sí. que incluso en ese momento fue que mi familia de Venezuela, que ahorita vive en Chile, se enteran y pues les digo, mira, y también me apoyaron muchísimo y ellos obviamente saben que adoro el programa, que me encanta cocinar, o sea, un sueño hecho realidad para mí, pues. En principio era nada más entrar a MasterChef y Claro. después se volvió otra Y ya, cosa. claro, tú decías, mira, si me eliminan en la primera ronda, si quemo todos los Para platos, mí ya, ya, no sí, importa, ya estoy yo del no otro importa. lado, ya logré mi sueño. Escúchame, pero eso no fue así. Fueron pasando las semanas y las semanas y gente con mucho más experiencia, australianos, ¿no? Que habían inclusive participado antes del programa, que tú los habías visto en temporadas anteriores y que decías, wow, ella, qué bien, qué rico que cocinan, ¿no? Qué técnica que tienen, ¿no? Yo cómo voy a competir con ellos. A ellos lo fueron dejando de lado, lo fueron eliminando y Keima seguía ahí semana tras semana, semana tras semana, Sí. semana. ¿Cómo te sentías eh, bueno, pues al comienzo tú decías, mira, como un sueño, fue como un sueño, voy a postular simplemente para sacarme el clavo, como decimos nosotros, y después no quedarme con el que hubiera pasado, lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho, bueno, ya, te aceptaron. Entonces se va haciendo más real y de pronto ya estás ahí, porque es como una olla de presión ahí, con el reloj, ¿no? Sí, Que sí. va avanzando y tienes que preparar según los challenges que te dan y los ingredientes y todo. No es así de fácil, nomás que preparas escuchando tu música ahí, escuchando, no sé, Carlos Mata o cualquier cosa, ¿no? Sino que es presión, ¿no? Sí. Y fuiste avanzando semana tras semana. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué estabas pensando? Mira, yo creo que mi experiencia en MasterChef yo lo puedo dividir como en tres secciones, A porque ver, esas 2 primeras semanas fueron para mí, bueno, estoy viviendo un sueño, pero yo no sé qué está pasando, era como todo muy rápido, ¿no? ok. Y también, como dices tú, el ambiente es demasiada presión y obviamente el susto de estar cocinando al lado de tus ídolos, enfrente de tus ídolos, o sea, el primer Son unos capítulo chefs yo súper famosos, ¿verdad? Los casi me Jorge hago son unos chefs pipí súper porque famosos. digo que el primer capítulo casi me hago pipí porque Andy, que fue el ganador de la temporada 4, viene y me da un abrazo. O sea, era irreal. Yo no te puedo decir, o sea, yo estaba en otro mundo y obviamente ya al final de la semana 2 empieza el reality check, o sea, que esto es real, estás aquí y, y empezó como que ese sentimiento de reassurance, o sea, como que es verdad que a ellos les gusta tu comida, empecé a recibir feedback, Que le empezaste a empecé a creer, recibir o sea, feedback, claro, y empecé a creer en que realmente mi comida, mis habilidades, mi persona, porque es todo un paquete, ¿no? Ellos te escogen como una persona, pues ya, tenía una posición y tenía un puesto en donde yo estaba, porque al principio era increíble, o sea, yo casi que todo el día me tenía que parar y pellizcarme y decir, esto no es real, o sea, no puede ser que una latina, que no sabe, bueno, que tiene la mitad de inglés de toda esta gente, que, ya. bueno, y lo difícil de como una persona de bilingüe, estar en un ambiente como ese, bajo presión, pensar en 2 idiomas, o sea, mis recetas están en español, tener que hablarles a ellos en inglés, o sea, era un challenge. Todos los días para mí era súper un reto, porque yo llegaba con dolores de cabeza a la casa, todos los días, o sea, al lugar donde me estaba quedando, por el
extra esfuerzo que estaba haciendo La en mi presión, cabeza. claro. Sí, no solamente la presión, sino eso, o sea, constantemente ellos vienen y te conversan y no tienes que buscar que no te cortes un dedo y que todo, o sea, es como, digo, bueno, obviamente esas primeras 2 semanas para mí fue de, ok, de reafirmación, mira, sí, estoy aquí. Luego viene la parte de crecimiento, en donde dije, bueno, como estoy aquí, tengo que absorber y tengo que vivir la experiencia al máximo, pero aún así yo nunca pensé que iba a llegar al top, al top 4, nunca pensé que iba a llegar a la final. Realmente para mí fue, ya estoy aquí, vamos a absorber la experiencia, estoy ante unas personas que conocen mucho, pues hubo mucho networking, mucho de eso, mentorship. O sea, la gente que sabía más empezó a ser mentor de los otros. Ok. Y empezaron a ver esas amistades, incluso dentro del grupo de los fans, o sea, amistades entre las cocinas diferentes, porque yo era la única que tenía un poco de, pues, más conocimiento en términos de Latinoamérica y todo esto, y hubo gente acercándose a entender, porque creo que es la primera vez en la historia de MasterChef que viene alguien con pues diverso conocimiento en las regiones de Latinoamérica y no solo de México. Entonces empezaron a acercarse a preguntar pues cuáles eran las diferencias, cuáles eran los sabores, atrás de cámaras en los dormitorios, pues empezamos a cocinar entre nosotros y ellos empezaron a conocer ingredientes que no conocían, técnicas que no conocían. Eso fue muy enriquecedor Chévere. porque ahí fue donde se empezaron a formar los lazos Claro. y empiezas igual, o sea, entender, conocer de otras personas también, conocer comida india, conocer, o sea, no solamente es ir como lo que me pasaba aquí, yo comía en un restaurante y venía y trataba de hacerlo, era conocer de alguien que realmente tiene una background indio, o sea, nació en India o nació en Malasia y fue muy interesante esa parte. Y no solamente aprendes de ellos, aprendes de los jueces también, aprendes de los productores que te dan feedback, o sea, Ya. fue muy enriquecedor esa siguiente etapa hasta que llegó al top 6. Y ahí viene la tercera parte. Cuando llegó al top 6, ahí ya estaba, Dios mío, no, esto es irreal ¿Qué está completamente. pasando? Nuevamente Claro. empecé con aquella, sí, la duda de que no puede ser que yo esté aquí. O sea, ¿cómo es posible que llegué, o sea, en un cerrar de ojos, abrir, cerrar de ojos, estoy ahora en el top 6? Y pues Michael, que es mi ídolo, Sachi, todos se habían ido y yo, ¿qué es esto? O sea, esto es una locura. O sea, yo soy una mamá, que, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, para mí fue completamente loco. Pero allí empezó, fue ahí como que empecé, bueno, puedo lograrlo. Ahí fue cuando empecé a sentir que estaba más cerca y ahí pues me sentí como que tenía que darlo todo. Y Ya. allí ese último tramo fue donde realmente aprendí ya a refinar todo lo que ya había aprendido hasta ese momento, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, bueno, este es otro nivel y me tocó estudiar como loca, me tocó pues noches sin dormir, pues prácticamente después mi familia estaba apoyándome y yo dije, bueno, necesito concentrarme en esto, ¿no? Porque si llegué tan lejos hay que darle el resto, ¿no? Claro, estás en el último tramo. Sí, el último tramo y lo veía más cerca, pues lo veía real, lo veía, bueno, ahí fue donde como que entró un poquito de ambición que no la tenía antes, o sea, Ya. fue donde aprendí a ser, bueno, hay que ser más ambicioso para lograr las cosas, ¿no? Y finalmente llego y feliz por el puesto que llegué, porque como te digo, mi meta era la audición, Claro, y llegaste llegué, hasta la final. llegué hasta el puesto 4, o sea, Claro, claro. sí. Espe- Entonces, claro, es como te digo, una experiencia de otro mundo, totalmente. O sea, yo la viví en todo su esplendor, por decir algo. Qué loco lo que estás contando, pero ¿sabes qué? Es muy valioso lo que estás diciendo, y esto te lo comentaba yo antes de comenzar a grabar esta conversación, de que parte de lo que tratamos de hacer en este programa es de compartir este tipo de historias para inspirar a otros latinos eh, a que pues que vean que sí se puede. Las cosas son complicadas, son muy Sí, difíciles para todos los inmigrantes y bueno, otros para los latinos también, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas en un idioma que no es el que naturalmente hablamos y que por muy buen inglés que uno cree que tenga, cuando estás en un ambiente totalmente australiano, dices, no, no el inglés que yo tenía no es el que pensé que tenía, ¿no? sí, Y, exacto. pero lo importante de creértela, ¿no? De creértela, saber que tienes, si tienes las habilidades,
saber que lo puedes hacer, saber que lo puedes lograr, saber que esos sueños que tienes se pueden cumplir si es que uno pone el trabajo que requiere, ¿no? Y las ganas y la pasión, ¿no? Como lo hiciste tú. Eso es muy, muy importante que se diga y que tengamos conversaciones como... Y con toda esta exposición que te dio el estar en este programa, el quedar como cuarta finalista de MasterChef, que ya hemos dicho que no es para nada poca cosa, es la verdad un sueño hecho realidad. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió? Primero, ¿qué cambió en ti? Si es que hubo algún cambio, no sé, cuéntanos si es que algo cambió en tu interior y después, ¿qué oportunidades se te abrieron a raíz de eso? ¿Y en qué proyectos estás ahora? Claro. Mira, obviamente, sí, para mí el cambio fue profundo en términos de que, como te digo, o sea, de entrar, uno entra como mamá, pues yo entré, yo sentí que pasé tanto tiempo con mi familia y en ese rol de ser pues el pilar de la casa y los niños y todo esto, que yo no, pues dejé de lado un poco toda esa parte profesional y toda esa parte de que también tienes que nutrir, no solamente con una profesión, sino que pues todos no solamente somos papás o esposos. Siento que cuando entré al show en principio me sentía un poco pues muy metida en ese rol de, bueno, de la persona que cuida y no darle importancia a Keima como individuo, ¿no? Y creo que una parte fundamental de MasterChef fue que me hizo asegurar, ¿no? Que yo soy más que solamente esos roles que estaba impartiendo en la sociedad en ese momento, ¿no? Y no solamente en cocina, o sea, como individuo, todo lo que quisiera lograr de ahora en adelante, pues me siento muy diferente porque la experiencia me hizo sentir esa valía, esa posición que hoy en día llego a mi casa y sigo siendo mamá, sigo siendo esposa, pero al mismo tiempo pude lograr reavivar una pasión en mí y sea que la persiga o no, o sea que comience otra vez como ingeniera, me hizo volver a reconectarme con esa parte de mí como tal, o sea, me dio mucha seguridad personal, mucha seguridad como de emprendimiento Claro. y siento que eso es súper importante, hablarlo también, porque yo siento que, especialmente, y no hablo solamente de los latinos, pues, en general, pues la madre y el rol de la madre en la sociedad se convierte tan importante y que no estoy quitándole la importancia, pero muchas veces olvidamos lo que somos y a veces se vuelve muy tarde, ¿no? Antes de que nosotros volvamos a retomar ese rol de personal o esas metas personales o esos sueños, ¿no? Y que nunca es tarde, pues, para lograrlos. Yo siento que una cosa que pasó importante en mí fue que aparte de darles ese ejemplo que yo les quiero dar a mis hijos de buenos ciudadanos, empezó a haber un ejemplo de constancia y de perseguir tus sueños, porque cada vez que yo volví aquí a hablar con mi hija, en especial mi hija, eh, ella ve un modelo a seguir ahora, o sea, ella dice, wow, mamá, yo simplemente estoy impresionada que tú hiciste todo eso y estoy súper orgullosa de ti y entonces el hecho de que yo logré instaurar en los dos, pero yo siento que mi hija fue muy fuerte, ver una figura femenina que no solamente provee para su familia desde el punto de vista materno, que pueda llegar y decir, bueno, yo tuve mi papel aquí y aún los quiero, pero al mismo tiempo tengo que hacer un espacio para mí para poder lograr y perseguir mis sueños. Y eso sucedió en ese espacio de tiempo y fue revelador, sinceramente, porque incluso eso, mi esposo, todos los roles se reajustaron en la casa Claro. y se siente diferente, me siento empoderada, me siento que puedo lograr muchas Genial. cosas más, ¿no? Y como te digo, no estoy hablando desde el punto de vista latino, estoy hablando desde el punto de vista personal o sea, quiero que todas las mujeres que en algún momento vean esto, pues sienten que tienen la posibilidad de lograr hacer todas esas cosas y no sentirse culpables, porque una cosa que me pasaba al principio era eso, yo me sentía muy culpable de que los estaba dejando a ellos para perseguir algo que me sentía egoísta, para perseguir algo que era mi sueño, ¿no?
Y cuando ellos lograron, es el amor de la familia, ¿no? Lograron darme ese espacio, fue muy especial, porque realmente yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo tuve, ¿me entiendes? Claro. Y ahí fue donde, bueno, esa reafirmación, no sé, yo creo que es lo que hizo que lograra tanto, cuando yo realmente me conecté con esa persona que quizás estaba, no dormida, pero quizás estaba pensando en la importancia de otras cosas, ¿no? Y creo que es más bien, para mí la palabra es balance, o sea, conseguir ese balance entre la familia y lo que tú quieras hacer como persona finalmente, ¿no? Así sea, no sé, ir a entregar comidas a los necesitados, o sea, lo que tú quieras hacer finalmente tiene que haber un espacio para eso, y creo que eso fue lo más importante del show, aparte de obviamente probar mis habilidades de cocina y entender que, o sea, sentí que hubo otra cosa que pasó, que fue que una vez que estaba en el show sentí que tenía una misión más grande que solamente estar allí. Como te dije al principio, yo no tenía ninguna intención más que participar porque era mi sueño, pero después empecé a entender que tiene algo más que ver con representación, tiene que ver, empecé a recibir cuando el programa empieza al aire, empecé a recibir mensajes de todas partes del mundo, no solamente de venezolanos, de latinos, de caribeños, de gente de Jamaica, de gente que estaba radicada en Estados Unidos, aquí en mismo Melbourne, sobre qué tan bonitos se sintieron representados, porque yo no quise solamente decir, bueno, soy venezolana, quise abrazar a lo que es Latinoamérica y la cultura de Latinoamérica en general, y mostrar eso que yo siento que está muy poco, está representado muy, muy mínimamente aquí en Australia, que buenísimo que veo que cada vez hay más, pero es muy poco en este lado del mundo, y sentí que, como te digo, a mitad de camino me sentí que era mi misión lograr, y mientras más tiempo estuviera en el programa, más podía mostrar, más sabores y más diversidad sobre lo que es la comida latinoamericana podía mostrar, porque una cosa que a mí me choca o me molesta cuando voy en la calle, no por ofender a nadie, pero cuando dices que eres venezolana, te pregunto si comes tacos o comes tortillas o comes. Claro. Y es un poco conocimiento, ¿no? O sea, lo que me agrada es haber podido abrir el diálogo, dar conciencia a la gente que hay mucho más, que la gente empiece a ser más curiosa, de diferentes nacionalidades, gente, incluso de India, gente diciendo que le llamó mucho la atención la comida que estaba mostrando, porque es diferente a lo que ellos realmente conocen. O sea, quería desempolvar esas, digamos, comidas hiperlocales o culturas hiperlocales que no conocemos. Aquí incluso los venezolanos a veces no los conocen. Claro. Entonces, pues para mí fue muy importante. Creo que muchas cosas cambiaron, muchas cosas. O sea, hoy en día, pues, aparte de todo eso, me siento vocera de ese movimiento de conciencia de lo que es la cultura latina aquí en esta parte del mundo, y ojalá pueda seguir haciéndolo. Lo hago a través de la comida, antes bailaba, pero siempre he estado conectada con la cultura desde ese punto de vista. Y lo eres, queriéndolo o no, te conviertes en una suerte de embajadora de la cultura latina, de la cultura venezolana, caribeña, a través pues de la comida, pero más aún eh, es importante ese mensaje de empoderamiento que das y el ejemplo, pero que lo das no de la boca para afuera simplemente, sino a través del ejemplo, que es la mejor manera de comunicar algo, porque la gente puede conectar, te puede ver, se puede sentir identificada y de esa manera poder inspirar. Así es que todas las felicitaciones del mundo por eso, ¿verdad? Necesitamos acá en Australia y en Nueva Zelanda más latinos como tú. Pero cuéntame algo. Eh, esta exposición, ¿qué más te dio? Además de todo este cambio o reafirmación personal que estás contando, ¿qué proyectos se te abrieron? Bueno, precisamente desde el punto de vista de ser vocera de ese cambio latinoamericano aquí en Australia, pues lo que empecé fue a buscar oportunidades en donde pudiera mostrar eso que yo quiero expresar en términos de Latinoamérica, ¿no? De que no es solamente street food, no solamente esos pequeños
este tentempié que tenemos en el festival. O sea, quisiera mostrar también que la comida latinoamericana tiene un lugar en un restaurante pues un poco más elevado, Claro. y eso es lo que he estado tratando de hacer empecé a hacer colaboraciones con algunos restaurantes latinoamericanos en Melbourne, o bueno, de índole latina, hispánica. He hecho eventos privados, pues, donde solamente se invita, bueno, son abiertos, pero son exclusivos, y la idea es educar, o sea, la idea de los eventos, o sea, todos los menús son únicos, y siempre he tratado de educar a la gente sobre lo que es los ingredientes, las técnicas, porque mucha gente no conoce la diversidad que hay a Claro. nivel de culinaria, ¿no? Y que, o sea, cuando yo empecé en MasterChef, yo empecé a investigar todo esto y me di cuenta que también estaba desconectada de esa cultura. Para mí fue una manera muy bonita de reconectarme con mi cultura también, de entender que venimos de mestizaje, de entender todas esas técnicas españolas, africanas, aborígenes, o sea, empecé a entender desde el centro, y cuando entiendes tu cultura también te da una reafirmación a ti como persona, o sea, yo siento que hoy yo puedo hablar propiamente sobre mi identidad latina, ¿no? Sociedad latina, claro. Y es lo que quiero hacer con esos eventos, o sea, en el futuro corto tengo otros eventos que no lo he terminado de No, concretar, pero espera, no se dicen las cosas hasta que ya pronto estén en la social encaminadas, está media bien. lo vamos a anunciar con otro restaurante. Y lo mismo, o sea, lo quiero hacer desde el punto de vista del restaurante porque se da también algo bien interesante con el restaurante desde el punto de vista de business. A mí me encantaría poder ayudarlos a mantenerse en el espacio de la industria, porque ha sido una industria fuerte, tanto para o sea, los negocios en general como para los negocios latinos, y yo siento que siempre abren y cierran, y no entienden concretamente qué es lo que sucede. Yo creo que esa experiencia que tuve con los jueces y ese feedback que tenía sobre lo que es la comida me ayuda a entender qué es lo que realmente buscan, porque siento que aquí se tiene que buscar ofrecer la comida latina, pero en áreas desde el punto de vista australiano, no sé si me explico. O Sí, sea, con algo de fusión, ¿no? sí. Entonces, cuando he trabajado con estos restaurantes anteriormente, es lo que he tratado de darles a entender, pues cómo logramos expresar lo que somos sin sacar a los australianos de donde estamos. Es como que cómo usamos los ingredientes que tenemos aquí para expresar lo que somos como latinos, Ya. pero al mismo tiempo que ellos lo acepten de una manera de menor resistencia, ¿no? Y ha sido interesante ese diálogo, porque obviamente después los restaurantes quedan con, o sea, después de esa colaboración, que quizás es un día, 2 días, una semana, algunas han durado un mes mientras trabajamos y conversamos sobre lo que es el menú y todo eso, pero Ujú. ellos después se van con un entendimiento de lo que van a hacer en su negocio de otra manera, ¿no? Es Claro. casi como un mentorship, pero al final siento que es súper importante porque les da una visión sobre cómo llevar el negocio hacia otro lugar, ¿no? Ya. Y cómo interpretarlo de manera que haya mayor aceptación a nivel del público en general, y no solamente de nosotros latinos, porque los latinos siempre vamos a estar allí para comer Sí, arepas. claro, claro. Pero es eso, pero es eso lo que quisiera hacer de ahora en adelante, y obviamente sí, tengo muchos otros proyectos a nivel pues me gustaría, en general para mí es educar, o sea, en general Ya. sigue siendo esa educación para que haya mayor aceptación, mayor representación, ojalá mayor representación en la media también, somos muy pocos en los medios. Estoy totalmente seguro que estamos ahorita como latinos encaminados a eso, y sobre Sí, todo si es que hay estos embajadores o locomotoras de la promoción de la cultura latina en general, como lo eres tú y como son otras personas en los diferentes aspectos, ¿no? Pues en el baile, todo, inclusive en la literatura, en todo, ahí estamos entrando. Así que excelente la labor que estás haciendo desde tu campo. Keima, no te quiero quitar más tiempo, solo quiero hacerte una última pregunta, o más que una pregunta. Este, Quería decirte, ¿qué le puedes decir tú a esos latinos que están en Australia o en Nueva Zelanda y tienen esa pasión por algo en particular, ya sea en la cocina o en la repostería, o tienen una pasión de trabajar con animales, una pasión haciendo joyas, algo, pero que por algún motivo no se mandan a desarrollar esa pasión
o habilidad particular que tiene? ¿Qué le podrías decir? Mira, el miedo es solamente una sola palabra y si tú no logras dar el primer paso, no vas a saber qué hay después de, no vas a saber qué hay después de la muralla. Y yo creo que es lo que a mí me sostenía durante mucho tiempo, ¿no? Tener ese miedo de cómo lo van a percibir, pero hasta que no lo haces, no te das cuenta que hay un público para todo, ¿no? Y tenemos que tener el coraje quizás de intentarlo, ¿no? Y de perseguir esos sueños y no es fácil, no es fácil, todo lleva trabajo, consistencia, dedicación, ¿no? Y también la idea de estar abiertos a recibir, pues, ayuda de otras personas, ¿no? Si no sabemos cómo realizarlo, pues buscar una persona que sea capaz de darnos un poco de mentoría y de apuntarnos hacia el lugar que es, pero si nos quedamos sin hacerlo, nunca vamos a saber hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hay que Y mandarse, ¿verdad? sí, hay que dar un primer paso, Hay que dar el primer así paso. sea pequeño y así de mucho miedo, porque a veces uno, bueno, no sé, a veces es la estabilidad económica, a veces, pero hay maneras de hacerlo y yo siento que Australia y Nueva Zelanda tienen digamos, un sinnúmero de oportunidades que quizás en nuestros países no están. O sea, son países que están creciendo en tolerancia, están creciendo en curiosidad, son multiculturales, hay numerosas ayudas desde el gobierno también. Incluso, o sea, creo que hay embajadas que pueden ayudar bastante también, y hay un montón de organizaciones que se han abierto para incentivar el movimiento latino en estos países, y yo creo que están abiertos hoy en día a saber y a recibir y a conocer más, entonces creo que pues ahora es el momento de hacer, aunque sea, Hay que mandarse. o No, cosas como no. estas, o sea, mira, vamos a hablar con Jorge y pues definir las ideas y poder impulsar eso que quieren hacer. Qué chévere, qué Pero bonito. es simplemente perseguir nuestros sueños. Qué bonito mensaje y qué cierto. Keima, quiero agradecerte muchísimo por haber participado en el programa, por haber compartido tu experiencia. Quiero felicitarte por todo lo que has logrado. Primero, por haber tomado esa difícil decisión de dejar de lado al comienzo un poco tu lado profesional que sea para abocarte a desarrollar y cuidar a tu familia, lo cual creo que es excelente. Quiero felicitarte por ese coraje que tuviste para perseguir ese sueño y por seguir adelante con esos otros proyectos que se te pueden haber presentado y que estoy seguro que van a dar frutos, que ya están dando frutos y que van a seguir dando frutos. Estoy totalmente seguro de eso porque eh, con la pasión y dedicación con la que te estás dedicando a las cosas, desde ya te puedes considerar exitosa, ¿no? El éxito no está solamente definido por un aspecto, ¿no? Sino está definido más que todo por la pasión que le ponemos a lo que hacemos, ¿no? Y la felicidad que nos da. Y eso se nota en ti. Entonces, felicitaciones por todo esto. Eres un orgullo para tu familia, estoy seguro. Eres un orgullo para todos los venezolanos y también para todos los latinoamericanos que estamos en esta parte del mundo. Así que sigue así, sigue impulsando la cultura latina en esta parte del mundo. Y nada, ahí te vamos a seguir. Vamos a Gracias. seguir tus nuevos proyectos y todo eso. Acá tienes tu casa para lo que necesites. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tenerme aquí. De verdad que para mí, bueno, lo más importante es eso, es dar a conocer ese mensaje de que sí podemos. De que a pesar de que somos minoría, hay que seguir adelante. Perfecto. Keima, muchísimas gracias por todo y nada, vamos a seguir en contacto. Así es, Jorge. Chao, que Chao, estés chao. bien. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de apretar suscribir abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.